La primera lectura de hoy nos presenta una nueva escena de rebeldía del pueblo de Dios en el desierto. Sabemos que ese pueblo de Dios es imagen de la iglesia y sabemos que el desierto es imagen de la vida humana. Así que este periodo, que no es muy hermoso, pero que sí retrata muchas cosas ciertas, nos interesa, porque seguramente las mismas rebeldías que tuvo el pueblo de Dios son las que acompañan el transcurso de la vida humana. No nos quejamos exactamente de las mismas cosas, no nos rebelamos frente a Dios exactamente por los mismos motivos, pero también para nosotros han sido escritas estas palabras para que, tomando como guía lo que nos cuenta la Escritura, podamos aprender a conocernos y a estar en guardia contra nuestras propias rebeliones y caprichos. Sobre todo esa palabra capricho es útil para describir lo que sucede en el pasaje de hoy, tomado del libro de los Números. El pueblo tenía lo suficiente, pero no era a gusto de ellos. El problema fundamental en el texto de hoy no es el hambre, como en otros pasajes parecidos. El problema no es que se estuvieran muriendo de hambre, el problema es que estaban fastidiados porque la comida que Dios les daba no era a gusto de ellos. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Tenemos que distinguir esos dos tipos de tentación que conducen a dos clases distintas de pecado. Una cosa es el pecado que se comete cuando la persona en su necesidad se considera abandonada, y otra cosa es el pecado que se comete cuando la persona, aunque tiene lo suficiente, no lo tiene a su gusto. Son dos cosas distintas. El pueblo de Dios conoció ambas tentaciones y cayó en ambos pecados. En el caso de hoy se trata del gusto. ¿Quién pudiera comer carne? Nos acordamos del pescado, los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Todo tiene que ver con el sabor, todo tiene que ver con el gusto. Mientras tanto, aunque el maná, según la descripción de la Escritura, suple la necesidad de nutrición, ya es un sabor que los tiene saturados. Pasemos a nuestro caso y pensemos en cuántas circunstancias, más que tener necesidades, lo que en realidad tenemos es capricho. Y eso, el hecho de imponer o querer imponer nuestro capricho, nos vuelve como los niños maleducados, los niños malcriados, que es una buena imagen para describir a este pueblo. De hecho, Jesús utilizó la misma comparación. Si ustedes recuerdan, dijo en una oportunidad, este pueblo se parece a niños malcriados porque les cantamos una danza, un cántico alegre y no responden. Les cantamos lamentaciones y tampoco lloran. Es decir, es un problema de falta de sintonía. Yo quiero llevar mi camino, quiero hacer las cosas a mi gusto, yo prefiero mi estilo, y Dios quiere llevarme por otra parte. Y yo descubro que lo que Dios me ofrece sí es suficiente para la necesidad, pero no es suficiente para el gusto.
Así que esta lectura es útil para preguntarse uno por sus propios caprichos. Y tal vez la mejor manera de hacer la pregunta es preguntar por la gratitud y preguntar por la alegría. Porque la gratitud se vuelve escasa o tal vez inexistente en el pasaje de hoy. Esta gente, este pueblo, no siente que tenga que agradecer. Se vuelven desagradecidos. Es un pueblo ingrato porque no le llegan las cosas como quisiera. Así que para encontrar nuestros caprichos, es bueno hacerse esa pregunta: ¿qué tan agradecido soy? La falta de gratitud denota siempre que el capricho se está entrando en el corazón humano. Damos gracias pocas veces, o no el número que deberíamos tener, porque en realidad cuando las cosas no son a nuestro gusto, seguramente no las agradecemos. Entonces, ahí hay una clave interesante: preguntarse uno por la gratitud. ¿Dónde está la gratitud en mi vida? La otra pregunta parecida tiene que ver con la alegría. Me llama la atención que en el pasaje de Caín y Abel, lo primero que perdió Caín, mucho antes de cometer el homicidio, lo primero que perdió fue la alegría. Y Dios lo interroga y le dice: ¿qué pasa con tu alegría? ¿Por qué andas con el rostro apagado, sombrío? La falta de alegría es ya el primer síntoma de una sintonía que se ha perdido con Dios. El corazón gozoso en la voluntad de Dios, el corazón agradecido por lo que recibe de Dios, es un corazón en plena sintonía. Mientras tanto, el corazón que ya no se alegra, el corazón que empieza a volverse apagado, sombrío, muy pronto va a pasar de esas sombras a las tinieblas y va a pasar de ese aspecto simplemente serio o ausente a otro aspecto mucho más terrible, probablemente ya de envidia como Caín, ya de lujuria como David, ya de venganza como Saúl. Así que hay que vigilar el rostro, hay que vigilar la alegría, hay que tener control de la gratitud. No se trata de ponernos una máscara que tenga una sonrisa, se trata de utilizar esas dos palabras, la gratitud y la alegría, como termómetros que nos permiten examinar si tenemos esa fiebre terrible que se llama capricho. Si la fiebre de capricho está en mi vida, me enfermé de ingratitud, me enfermé, y esa enfermedad hay que curarla. Así que tenemos esos dos termómetros, tenemos esos dos indicadores. Si llega a mi vida la falta de gratitud, si asoma por mi vida el rostro sombrío, quiere decir que estoy perdiendo contacto. Realmente el pecado no sucede de manera tan inesperada como a veces uno lo describe. Una vocación, por ejemplo, no se pierde de manera tan inesperada. Normalmente lo que sucede es que se empieza a resbalar, se empieza a ceder, y de las cosas pequeñas se va pasando a otras más grandes, y de las grandes a las terribles, y de las terribles a las espantosas. Uno va descendiendo, uno va resbalando. Entonces, estos termómetros, como el de la alegría y la gratitud, sirven para que el corazón se despierte
y diga: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿A dónde voy? ¿Por este camino? ¿A dónde voy a llegar? Esos indicadores son muy importantes cuando estamos atentos al estado de salud de nuestra docilidad y de nuestra sintonía con Dios. Indudablemente podemos tomar medidas correctivas en el momento en el que son necesarias. Una última comparación quiero dejar. Ahora que prácticamente todos utilizamos en algún momento teléfonos celulares, sabemos que hay regiones donde decimos: la señal no está muy buena. Normalmente las cosas, ¿cómo empiezan? Estoy haciendo tal vez una llamada, estoy en una conversación y empieza a entrecortarse la voz de la persona con la que estoy hablando. Espera, que no te entiendo. ¿Me repites? Apenas empiece a entrecortarse la voz en el celular, ahí hay un peligro. Apenas empecemos a sentir que se está perdiendo la conexión, quiere decir que me he alejado demasiado de la antena. Me he alejado de esa emisión de la palabra de Dios que quiere llegar a mi vida. Posiblemente me he alejado de la antena porque me he alejado de mi libro de oraciones, de mi liturgia de las horas. Probablemente me he alejado de la antena porque me he alejado del sagrario que me inspira tanto. Probablemente me he alejado de la antena porque me he alejado de mi comunidad. La comunidad que es el lugar natural de crecimiento, de florecimiento de mi vocación. Entonces, apenas la señal se debilite, uno tiene que decir: estoy perdiendo la antena, estoy perdiendo la señal, se me está apagando la alegría. ¿Qué pasa con mi gratitud? ¿Y qué hacemos cuando en el celular se pierde la señal? Caminamos hasta encontrar la ventana, hasta salir al patio, hasta ir al lugar donde la señal se recupera. Pues eso es lo que también tenemos que hacer en la vida de la fe, en la vida del Espíritu. Si ves que la señal está interrumpida, está entrecortada, es el momento de dar unos pasos, es el momento de buscar plena conexión con el Dios que te da vida.